Hello there, this is Teacher Gabriel from Enjoy English y el día de hoy tengo un video muy interesante para ti. Este video se llama ¿Cómo sé si ya sé una palabra? Y esto es algo que me han estado preguntando por mucho tiempo, así que he hecho este video para que pueda ayudarles. Si es primera vez que estás viendo mis videos, te comento rápidamente que a mí me gusta mucho escuchar a mis alumnos, escuchar lo que a ellos se les hace difícil y me gusta darles recomendaciones, tips y trucos para hacer que su aprendizaje del idioma sea algo más llevadero, que puedan disfrutarlo un poquito más. Por eso se llama el canal Enjoy English. Bueno, ¿cómo podemos demostrar que sabemos algo? Pues lo demostramos como cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿sabes tocar el ukelele? Puedo decir que sí, show me. A ver, muéstrame. Entonces saco mi ukelele y puedo demostrarlo. De la misma manera, nosotros podemos hablar sobre palabras o sobre vocabulario. ¿Cómo puedo saber si ya sé una palabra? Bueno, primero que nada tienes que saber que hay dos tipos de vocabulario: el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. El vocabulario activo es el vocabulario que tú utilizas cuando hablas, cuando escribes. Y el vocabulario pasivo es el vocabulario que tú puedes comprender. Es el vocabulario que tú reconoces. Cuando hablamos de cómo saber si ya sabemos una palabra, lo que hacemos es transportar muchas de las palabras que a veces ya conoces a lo activo. Y para que sepas cómo puedes pasar palabras que ya reconoces a tu habla, a tu escritura, te voy a dar 10 preguntas que te van a ayudar a esto, a que puedas saber si ya sabes una palabra. Número 1. Lo primero que tienes que saber es, bueno, claro, la equivalencia de la palabra nueva en tu idioma actual. Nota que utilizo equivalencia, no digo la traducción, porque como sabes, hay algunas frases, hay algunas palabras que no tienen una traducción exacta en tu idioma natal, en este caso español. Entonces lo primero que tienes que saber es la asociación de la idea, de la palabra nueva, de la frase nueva en tu idioma natal. Este es el primer nivel. Si tú sabes eso, check. Y vamos con el siguiente. Lo segundo que debes de saber para saber una palabra es que tú conoces la correcta escritura de dicha palabra. El spelling. Si lleva una L, si lleva una H, si lleva doble P, si lleva doble O. Esto que es a veces un poquito tricky, un poquito difícil a veces de detectar. Pero si tú sabes la correcta escritura, ya avanzaste un poco más en conocer la palabra. Bien, lo que sigue es la pronunciación. Si tú conoces la pronunciación adecuada de la palabra, esto quiere decir que tú ya la conoces un poquito mejor. ¿Cómo puedo saber la pronunciación correcta? Bueno, ahí he hablado de diccionarios monolingües como Cambridge, como Word Reference, que tienen a veces una bocinita que te ayuda a saber cómo pronunciarla. Incluso si tú no sabes cómo pronunciar una palabra, puedes googlear literal what is the pronunciation of comfortable. Bueno, en este momento, ¿no? Si no lo sabes, y escribes confortable, y en Google aparece como un diagrama y te lee cómo se debe pronunciar. La verdad es muy útil este truco. Si tú no sabes cómo pronunciar una palabra, tú le escribes tal cual cómo se pronuncia la palabra y pones la palabra en inglés y te da Google un diagrama que te ayuda a hacerla. Incluso te dice cómo decir, incluso te dice si lo quieres más despacio o más lento. La verdad es muy útil y en lo personal a mí me ha funcionado mucho, porque veo incluso cómo se mueven los labios, la posición y esto que es muy importante al pronunciar una palabra. Si quieres un video donde explique un poquito más a detalle sobre esto, puedes escribirme en los comentarios y con mucho gusto te hablaré un poco más de cómo tener una buena pronunciación, algunos trucos que tengo también. Otra de las cosas que tienes que saber para poder tener una buena pronunciación es conocer el IPA. El IPA es un alfabeto fonético, el cual te dice la pronunciación de las palabras. Es una manera simbólica de cómo hacer el sonido. La verdad es una manera muy interesante de poder comprender una palabra, porque al decirlo, al verlo gráficamente, al verlo con símbolos, te ayuda a saber
cómo pronunciar correctamente, y de hecho esta es una de las maneras en que nosotros aprendemos pronunciación. En el club de Pronunciation Club, esta es una de las maneras en las cuales nosotros practicamos con los símbolos fonéticos, muy útiles. De hecho hay muchas maneras en cuales puedes practicar. Hay una página que si tú escribes la palabra te avienta, o la frase te da los símbolos fonéticos, cómo pronunciar esa palabra. Hay otra página igual que te lo lee, que te dice la manera correcta en que escribas cualquier frase, cualquier palabra. Te dejo los links en los comentarios para que lo puedas practicar y me dices qué tal te va con eso. Lo siguiente es que debes de saber qué tipo de palabra es. ¿Cómo qué tipo, teacher? Bueno, hay diferentes tipos de palabras. Si es un verbo, si es un adjetivo, si es un adverbio, si es un conjunction, si es un linking word, si es un phrasal verb. ¿Para qué debo de saber esto, teacher? Bueno, debes de saber esto para que sepas cómo utilizarlo en otro grupo de palabras. Ejemplo, algo que ya sabes o que ya debes de saber es que cuando nosotros tenemos un adjetivo, el adjetivo va antes del sustantivo, como it's a white shirt. White es el adjetivo. Entonces ya sé que cualquier adjetivo que utilice lo debo de utilizar antes. En comparación de español, que nosotros decimos una camisa blanca, se utiliza al revés. Entonces si tú conoces este tipo de reglas de gramática, te va a ayudar a que tú sepas cómo utilizar la palabra y sabes un poco mejor cómo utilizarla cuando hablas o cuando escribes. Muy bien, otra de las cosas que debes de saber es cómo se utiliza esa palabra en diferentes contextos. Es decir, en qué momento es adecuado decir esta palabra. Porque recuerda que algunas palabras tienen cierta connotación o colocación que se escucha a veces con una cierta intensidad. La palabra die es un ejemplo de ello. Si tú dices yes, my grandma died yesterday, tal vez las personas van a oh my god, I'm so sorry. Se escucha muy fuerte si dicen somebody died. Pero si dice passed away es un poquito más suave. Es como ha fallecido. Y no es que no le entiendan las personas, porque te van a entender si dices she died, ¿no? Pero se va a escuchar un poco menos fuerte. Y esto es como utilizar la palabra en diferentes contextos. Te he hablado anteriormente de un diccionario muy bueno que súper recomiendo, que se llama Reverso Context. Por acá debe de aparecer, si no has visto el video, de cómo utilizarlo y por qué debes de utilizar Reverso Context por qué debes utilizarlo más que un traductor de inglés. Y en este diccionario pues te dice cómo la palabra nueva que tienes se utiliza en diferentes frases, en diferentes contextos, y es lo que tú quieres. Lo peor que puedes hacer es tratar de aprenderte listas de palabras, porque no funciona. Esto se llama rote learning, que es como que aprendas fechas históricas y no lo relacionas con nada. Entonces es mucho mejor aprender oraciones o frases, y Reverso Context te ayudará en esto. Otra de las cosas que debes saber es si hay sinónimos o antónimos de esta palabra, o de qué otra manera se puede decir también. Cuando nosotros estamos hablando y tal vez quieres utilizar tu palabra nueva, es probable que se te olvide. Pero si tú conoces sinónimos o antónimos y lo describes, te va a ayudar a que tú puedas recordarlo y no te quedes estancada en la conversación, como de hecho he hablado en videos anteriores. Otra de las maneras en que tú puedes saber si ya sabes una palabra es que tú puedas explicar en tus propias palabras qué significa una palabra. Cuando nosotros explicamos, he dicho anteriormente, when you teach what you know, you grow. Cuando tú puedes enseñar, cuando tú compartes algo, creces y tu nivel crece también. De hecho, si has escuchado que lo aprendes algo mejor cuando lo enseñas, es cierto, y pasa lo mismo con una palabra. Si tú tienes la oportunidad, enséñala. Cuando yo aprendo una nueva palabra, me gusta hacer una infografía y lo comparto en mis redes sociales. Esto me ayuda a que pueda interactuar un poco más de esta palabra y pueda ir más allá. Al tratar de explicarlo, tú lo vas a aprender muchísimo mejor. Muy bien, otra de las cosas que debes de saber para saber si ya sabes una palabra es que tú puedas saber qué otras palabras derivan de la palabra que tú ya tienes.
Si es un sustantivo, si este sustantivo se puede pasar a adjetivo o adverbio o de alguna otra manera. Es decir, tomemos de ejemplo la palabra comfortable otra vez. Esta palabra, si le pongo el on, el prefijo on, bueno, se vuelve lo opuesto, uncomfortable. Y es una palabra que se deriva. Si le quito el able y le pongo y, comfy, se vuelve otra manera de decir comfortable, una manera más coloquial. Pero como ya conozco la raíz, ya sé de qué trata esta palabra. Incluso cuando nunca has visto esa palabra, si tú conoces la raíz, vas a poder determinar un poco mejor el significado de las palabras sin utilizar un diccionario y sin traducir mucho mejor. Finalmente, una de las cosas que puedes evaluar para saber si ya sabes una palabra o si ya dominas una palabra es si te sientes cómodo al utilizar la nueva palabra. ¿Qué tan cómodo te sientes? Si sientes que está un poco forzado, quiere decir que tienes que practicarla un poco más. Pero como siempre he dicho, practice makes perfect. Siempre que lo vayas utilizando, que lo vayas practicando, que lo trates de utilizar, poco a poco la palabra se va haciendo tu amigo o amiga. Y como cualquier amigo o amiga, mientras más tenemos interacción con él o ella, mucho mejor lo podemos entender. Y bueno, ¿cuál de estos tips que te acabo de dar fue tu favorito? ¿Tienes alguna otra manera en la cual te ayuda a que puedas saber qué tanto ya sabes una palabra? Escríbeme en los comentarios, me gustaría leerte. No quiero terminar este video sin antes invitarte a que visites mi página enjoyenglishclubs.com. En esta página explico un poco sobre el programa que yo tengo de activación de inglés. En este programa ayudo a personas como tú que se encuentran interesadas en activar su inglés, a pasarlo de pasivo a activo, porque muchas veces tú ya reconoces el inglés, muchas veces tú ya conoces cómo utilizar el verbo to be, como el present simple, cuestiones de gramática, incluso vocabulario, pero no has tenido la oportunidad de ponerlo en práctica. Si este es tu caso, te invito a que visites mi página y puedas leer las recomendaciones y las opiniones de mis alumnos y cómo han estado satisfechos con mi programa. Ayudo a personas a que puedan lograr tener una mayor confianza, a que puedan activar su vocabulario que ha estado durmiendo por mucho tiempo. Y bueno, that's all for today. Thank you very much for watching. Remember, subscribe, share, and enjoy English. Have an amazing day. Bye bye.